Dios y los hombres. Él fue un niño muy aplicado y él aprendió de Dios. Acuérdese que él tenía el corazón de Dios, pero al venir a este mundo tuvo un crecimiento normal como o cualquier persona, como cualquier niño. Y él creció, y él nació, y él creció, él lloró, él comió, él usó el baño, todo lo que el cuerpo humano hace desde que nacemos, crecemos, pero Jesús crecía en estatura, iba creciendo, tuvo 5 años, 10 años. Aquí nos explica que a los 12 años, bendito sea el Señor, Él tiene ese conocimiento de cuál es el propósito por lo cual Dios lo ha enviado a esta tierra. Hermano, y es impresionante pensar y, y meditar que él era un niño que estaba creciendo, que estaba cumpliendo sus años normales, que estaba creciendo en estatura, pero a la misma vez crecía en sabiduría. Nosotros podemos decir que Jesús es un niño privilegiado, como hoy en día en las escuelas hay niños privilegiados, niños genios. Yo pienso que Jesús hubiese sido el primer niño capacitado y declarado genio, y no nada más de ese lugar, sino de la humanidad completa. Y yo lo declaro así: un niño genio, un niño que creció, un niño que tuvo sabiduría, un niño que cuando le enseñaban aprendía rápido, porque él tenía todos los atributos y la sabiduría del Dios Padre. Y cuando a los 12 años él llega, mire, cuando él llegó al templo, Jesús hizo también una travesura. Él se le perdió a María y a José cuando regresaban a regreso a Nazaret, después de haber cumplido con hacer todo lo que tenía descrito el censo, y iban hasta después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Todos los años, esto era lo que hacían cuando iban al censo. Y todos los años iban sus padres a la fiesta de la Pascua. Y después regresaban nuevamente a Galilea, a Nazaret. Y se acabó la fiesta de la Pascua. Esto es lo que habla Lucas. Y yo quiero comentar esto para que entendamos que Jesús fue un niño como otro niño. No un niño cualquiera, pero un niño que también estaba viviendo una vida, bendito sea el Señor, normal. Y aquí ellos están regresando de la fiesta de la Pascua, pues va mucha gente, va mucha familia, todos juntos, y José y María piensan que Jesús estaba en el grupo con los otros familiares, pero que se dan cuenta después, porque aquí dice que cuando se dieron cuenta, el niño se quedó atrás, se quedó en Jerusalén. Y en el versículo 44 dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Camino de un día, ya habían caminado un día completo, cuando ellos se dan cuenta que Jesús no está al lado de ellos, hermanos. Ellos confiaban en Jesús como nosotros los padres confiamos en nuestros hijos muchas veces. Yo lo dejo ir con este, yo lo dejo ir con aquel. Pero ellos confiaban que Jesús estaba en el grupo de los parientes, el grupo de los familiares, que también estaba regresando de la Pascua. Cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba ahí, bendito sea el Señor. Me imagino el susto de estos padres. María y José regresaron nuevamente a Jerusalén, y con la sorpresa de que se encuentran a Jesús en el templo hablando de la palabra de Dios, leyendo la ley de Dios, leyendo de Él mismo, porque le hacían preguntas, y los mismos en el templo
Y aconteció 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. En medio de los doctores de la ley, Jesús se quedó contestándole, hablando, y me imagino ellos haciéndole preguntas, y Jesús contestándole las preguntas, las profecías que estaban desde Isaías, desde Jeremías, desde el Antiguo Testamento, y Jesús contestándole a los doctores de la ley. Me imagino que eso fue algo grande en ese momento. Y en ese momento, cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijeron, y yo me imagino que los regañaron, hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Ok? Nosotros diríamos en este momento, mira muchacho, ¿por qué me hiciste esto? Por el susto, por el miedo, por la ansiedad de que no lo habían encontrado. Pero Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En ese momento, a los 12 años, Jesús entendió cuál era su labor en esta tierra y cuál era, entendió la humanidad de él como hombre, pero también entendió la deidad de él como hijo de Dios, de hacer y de dedicarse a los negocios de su Padre. Y ahí es donde se registra, donde por primera vez Jesús le llama a Jehová Dios Padre en esta tierra. Bendito sea el Señor. A la edad de 12 años, y regresó con sus padres a Galilea, a Nazaret, a seguir viviendo y a seguir creciendo. Bendito sea el Señor. Que la paz de Dios en este día, que esa misma fortaleza, ese mismo conocimiento que Jesús encontró a los 12 años, de saber que su Padre, de entender la grandeza que era ser el único Hijo de Dios, que esa misma decisión que Jesús encontró de hablar de la palabra de Dios, de su Padre, que esa misma fortaleza te cubra a ti en este día, que ese mismo amor hacia Dios, que ese mismo de querer conocer a Dios, te llene tu corazón, te llene tu vida, te llene de paz. Dios te bendiga, Dios te guarde.